Bien, vamos a entrar ya en materia. Ayer entró en vigencia el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, y para hablar precisamente sobre este evento, pues saludamos con mucho gusto a Ildefonso Guajardo. Él fue secretario de Economía, fue quien le tocó pues gran parte de la firma de este importante convenio. Ildefonso, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué gusto aquí saludándote, Darío de Monterrey. Me da mucho gusto que estés, como siempre, dándole a tu público la información sobre toda la agenda comercial de México y una fecha trascendente como es la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de América del Norte, el TEMEC. Así es, muchas gracias, Ildefonso. Bueno, pues tú fuiste artífice fundamental en este logro de tener pues un acuerdo modernizado. ¿Cuál es tu impresión y sobre todo pues tus comentarios de lo que tiene enfrente México como instrumento importante para pues sacar al país de este atolladero en el que se encuentra por el efecto del coronavirus? Aunque muchos han dicho que no es la panacea, pero bueno, queremos conocer tu punto de vista. Darío, tú mejor que nadie has conocido esta historia de trascendencia que se ha dado en la integración de América del Norte. Desde el inicio del Tratado de Libre Comercio, sin duda nos encauzamos a un tema no solo de creación de una zona comercial, sino una zona de integración productiva en América del Norte. NAFTA, o el TLC original, transformó la manera como hacemos cosas conjuntamente, creó oportunidades. Al mismo tiempo, se reconoce que se debieron de haber hecho muchas cosas en tarea interna, en política pública, que nos tardamos décadas en hacer, para poder sacarle el mayor jugo. Ese acuerdo inicial llegó un momento de que fue erosionado desde el punto de vista de sustentabilidad de consensos. En Estados Unidos, Trump no fue el primer presidente que dijo que iba a renegociar el acuerdo, que había perdido claramente vitalidad y vigencia dentro de masas críticas en este país. Eso es lo que nos lleva a darle un replanteamiento de viabilidad y certidumbre de largo plazo. El nuevo acuerdo tuvo que tomar en consideración cosas fundamentales como la agenda progresista en derechos laborales, en derechos ambientales, y sin duda aumenta el nivel de exigencia sobre la integración de proveeduría en la región. Esto, al cruzarse con una crisis inesperada como la que estamos viviendo, se está alineando en una reingeniería de procesos productivos. México, sin duda, tiene nuevas responsabilidades, nuevos compromisos, pero al mismo tiempo tiene la oportunidad de aprovechar esta nueva etapa para traer inversión y oportunidades claramente en la relocalización que se inicia a partir de cómo se reconfiguran las cadenas globales de valor. Entonces, sin duda hay mayor exigencia, pero como el primer acuerdo es un acuerdo que nos da la oportunidad de tomar el mayor provecho posible en favor de oportunidades para los mexicanos. Ildefonso, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Ildefonso, uno de los rubros que se incorporan en este TEMEC, en este nuevo acuerdo comercial, es el del comercio digital. ¿Ahí qué oportunidades ves para México a partir pues de estas nuevas tecnologías, esta nueva ventana en el comercio? Sin duda ustedes recordarán cuando organizamos este proceso, México propuso que lo primero que debíamos enfocarnos en la negociación es la modernización del acuerdo original. Y dedicamos prácticamente todo lo que fue el año 17 y parte del inicio del 18 a las rondas de negociación que llegamos hasta la séptima ronda y donde prácticamente modernizamos 10 de los capítulos que incluye el acuerdo. Uno de ellos, el de comercio digital, que claramente aportaba algo que hacía en los años 90 no existía el internet, no existía el comercio electrónico. Esto sienta las bases para poder con certidumbre establecer nuevas condiciones para las pequeñas y medianas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías y mejorar las condiciones de participación en los mercados. Así como ese capítulo fue uno de los capítulos de avanzada, en ese mismo proceso se empezaron a abordar temas que tradicionalmente no se abordaban en los acuerdos comerciales, como las reglas para poder combatir la corrupción en las licitaciones públicas, como los elementos de incorporación que ya mencionaba de la parte de derechos laborales, derechos ambientales, y todos los elementos que tienen que ver con la facilitación del comercio en esta nueva etapa de logística internacional. Entonces sí, efectivamente el comercio electrónico se convirtió en uno de los capítulos más importantes en este relanzamiento del acuerdo.
Ildefonso, ¿nos podrías más o menos explicar brevemente cómo va a operar el capítulo precisamente anticorrupción? ¿Bajo qué modalidades cualquiera de los 2 o 3 países más bien podrá pues denunciar a su socio? Básicamente está enfocado a darle total transparencia a las licitaciones públicas que estamos obligados a través de las compras gubernamentales. Los países involucrados en esta negociación, al igual como lo hicieron en el primer acuerdo, abren sus mercados de compras gubernamentales a los socios de América del Norte. Pero en esta ocasión incluyen un capítulo de mejores prácticas para evitar que haya acciones internas que de alguna manera ilegal favorezcan a la procuración de local o que incidan de prácticas de corrupción internacional. Tiene que ver con las modalidades de transparencia, con los avisos establecidos, con el derecho a poder objetar o reclamar un proceso de licitaciones, o sea que de alguna manera generan presión sobre los actores para conducirse en las mejores reglas internacionales. Claro. Ildefonso, otro rubro interesante es el de las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Cómo impactará esto las exportaciones mexicanas de frutas y legumbres que han sido muy exitosas en estos años? Yo creo que al menos el capítulo sanitario y fitosanitario es una adición conveniente para garantizar que las bases de cualquier acción estén basadas en ciencia y no en incentivos proteccionistas, para poder transparentar el cuidado de la sanidad animal y vegetal en el contexto de la región de América del Norte. De hecho, uno de los primeros capítulos que actualizamos en las primeras 7 rondas fue este capítulo, que fue el primero que de la mano del Consejo Nacional Agropecuario, conductas, pudimos avanzar. Y se avanza en favor de la mayor transparencia para evitar temas que afortunadamente han formado parte del pasado, como la permisión que existió muchos años por la famosa mosca del aguacate que nos mantuvo fuera del mercado norteamericano por muchos años. Ildefonso, han amagado los Estados Unidos, Robert Lighthizer, con iniciar una serie de controversias o demandas por la forma en que nuestro país está procesando ciertas actividades, como pudiera ser el tema laboral. ¿Tú crees que se pueda volver altamente litigiosa la relación comercial entre Estados Unidos y México en esta nueva era del Tratado de Libre Comercio? Sin duda, nos tiene que quedar claro, porque eso ha sido la constante de este proceso de restablecer unas nuevas condiciones de acuerdo, que no podemos engañarnos de con quién nos sentamos a negociar en la mesa. Un presidente con una visión totalmente proteccionista y nacionalista de su digamos, de su conexión con el mundo global y el comercio internacional. Así es que han sido muy claros. Lighthizer ha escrito un par de artículos en Global Affairs y ha escrito un editorial en New York Times, donde la intención y el discurso ha sido cómo establecemos condiciones para recuperar y regresar inversiones a Estados Unidos. Eso claramente está plasmado, sobre todo frente a una elección que la tienen muy próxima y que tienen un mensaje para el electorado que de alguna manera los ha apoyado, y son todos aquellos que prefieren trabajos manufactureros en el cinturón del óxido. Sin embargo, las condiciones del acuerdo permiten que México presente una competitividad real en esta fracción de reinversiones. Seguramente se estarán relocalizando de otros continentes para cumplir con las nuevas reglas de origen, las nuevas reglas de procuración de partes. Claramente México está en condiciones competitivas. Nos toca hacer mucha tarea para poder ser exitosos en esta competencia y hacer de esta posible oportunidad una realidad. No nos podemos engañar, Estados Unidos estará claramente tratando de llevar agua a su molino en estas condiciones. Pero finalmente las condiciones están para que, si hacemos la tarea que nos corresponde, poder mantener la atractividad de México al crear empleos e inversión. Pues Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Darío. Muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes aquí desde Monterrey. Igualmente, muchas gracias.